¿cuál es un nivel de dólar en el que te sentirías cómodo? Pero alguien piensa... Yo te hago una pregunta. Yo dije eso y el dólar empezó a subir. ¿Qué hizo el gobierno? Subió las tasas de las LELIQs. ¿Qué es lo que está pasando? Eso no es lo que vale el dólar. Si no, no tendrían que hacer esto. ¿Pero cuál es un dólar que te gustaría independientemente? No es un problema de lo que me gusta. Yo quiero que el dólar valga lo que tenga que valer. Yo creo en un sistema como el que tuvimos en su momento, que es un sistema de cotización administrada, de algún modo que el Estado vaya interviniendo para fijar el valor. ¿Dólar libre? Flotación administrada, claro, dólar libre, como hoy, único. Absolutamente. Y en ese sentido, ¿vos crees que esta especie de paz cambiaria que hay está tocada, es ficticia? Absolutamente, por eso tenés que pagar 60 puntos de interés con la LELIQ, porque si no fuera así no tendrías que pagar semejante interés. Sí. Semejante interés. Entonces la realidad es que si vos revisas, que yendo un poco a tu pregunta, hoy en día, a diciembre, la cotización del dólar futuro, ¿cuánto está? En 56, 54. 20%. 54. Es un 20 y tanto por ciento más de lo que hoy cuesta. Es la inflación que se espera de acá a fin de año aproximadamente. Y ahí está el punto sensible. Pero ya tenés un retraso que nunca ajustaste. Y ahí hay un punto sensible. La tasa de interés en algún punto también combate la inflación. ¿Cuál es la propuesta para combatir la inflación? Que de eso se escucha hablar bastante menos a todos. Pero no, yo lo quiero plantear siempre, se lo plantea a la gente del fondo. Ya a esta altura deberíamos entender que el problema de la inflación en Argentina no solo tiene un componente monetario. El componente monetario existe, pero no es el único componente. Porque vos lo que tenés que entender es por qué motivo, si vos secaste la plaza de pesos, si vos bajaste el consumo, que el consumo está cayendo a un ritmo del 10% mensual en supermercados, para que tengamos noción de la caída del consumo que estamos viviendo. ¿Por qué sigue habiendo inflación? ¿Por qué sigue habiendo inflación si vos tenés el dólar paralizado y has postergado los aumentos de tarifas? ¿Por qué sigue habiendo inflación? Y ahí hay un problema estructural de la economía argentina, que el fondo también lo ha advertido. De hecho, nos ha dicho que ha mandado gente a estudiar, que es el problema de la concentración en la producción de ciertos sectores alimenticios y la generación de precios por parte de estos operadores. Ahí hay que revisarlo eso, hay que revisarlo. Alberto, ¿ministro de Economía fuerte o débil si sos gobierno? No, el mejor ministro que haya. Si yo lo que necesito son todos ministros fuertes. ¿Tenés un nombre ya? Tengo un montón. La verdad lo que me sobran son candidatos a ministros. Tengo un montón. Lo que pasa es que cuando ustedes me piden que yo defina esto, ¿qué es lo que yo les planteo a ustedes? Miren, si yo tengo que definir hoy, defino entre los amigos que me acompañan. Ahora, el día que gano la elección, puedo elegir a los mejores. Con un criterio distinto al que ha tenido Macri cuando armó el mejor equipo de los últimos 50 años, seguramente. La verdad, yo valoro mucho a los que conocen el Estado, a los que saben cómo funciona el Estado, cómo se estructura. Y la verdad es que seguramente mis mejores no serán los mismos mejores. Y además el gobierno que viene va a estar en crisis, va a ser importante que de alguna manera haya un pacto social o algo que haga juntar a los trabajadores, empresarios y ver, bueno, ahora... Yo la pregunta que te hago es ¿quién puede hacer ese pacto? ¿El que tiene 17 gobernadores que lo acompañan o el que no tiene ningún gobernador que lo acompaña? ¿Quién puede hacer ese pacto? ¿El que tiene la CGT que lo acompaña o el que no tiene ningún sindicalista que lo acompaña? Lo podemos hacer nosotros. Pero hace falta un pacto entonces político. Pero hay que hacer, mira, primer punto, hay que hacer un pacto de convivencia democrática en la Argentina que termine con cualquier resabio de resentimiento, de venganza, de lo que sea. No se puede vivir en una Argentina disociada como hemos vivido todos estos años. No se puede vivir más. El gobierno además lo alentó mucho eso. Lo sigue alentando. Pero se va del Congreso a fin de año, no importa. Miguel será una anécdota. Nosotros lo que tenemos es que construir otra lógica en la Argentina. Y después tenemos que hacer un parate para fijar nuevas reglas de funcionamiento de la economía argentina, porque esto que me preguntabas, Virginia, a mí me parece imperioso que nosotros podamos construir un sistema donde el consumo vuelva a ser el gran motor de la economía argentina. Yo siempre planteo lo mismo y nadie me contradice. Pero no emitiendo ni con una política con todas las... en los años anteriores. Sí, no fue necesariamente así, pero de cualquier modo yo creo que también hay que evitar... Es otro país. Claro, y también hay que evitar la emisión monetaria descontrolada y hay que hacer un acuerdo para que podamos recomponer salarios, podamos recomponer jubilaciones, podamos hacer un acuerdo de precios
El Estado tiene que colaborar también ordenando el tema de las tarifas, hay que terminar con la dolarización de las tarifas, ahora, y hay que ver de qué modo nosotros lo hacemos entre todos. Parece un poco complicado, ¿no? Hoy desde el Twitter de Frente de Todos plaquearon todos los lineamientos y en uno de ellos dice los 5 pilares de la economía y dice equilibrio fiscal. Sí, las 5 reglas que usamos del 2003 al 2007. Y todo eso parece chocar un poco con la necesidad de financiar aumento de jubilaciones, la necesidad de financiar... Pero es la misma, si vos pensás, es el mismo cuestionamiento que teníamos en el año 2003 cuando llegamos. Que nos decían, pero tienen desequilibrio fiscal, y te decían, pero tienen una deuda muy grande, y tienen la balanza comercial dada vuelta. Bueno, técnicamente en 2003 la situación fiscal estaba bastante más acomodada. Más o menos, veníamos de una caída del PBI del 11%. No, por supuesto, ahí también dice, hay una referencia a un index sano, ¿no? Sí, claro. Es una ¿se volvería crítica a tocar al pasado. el INDEC? Miren, el INDEC es un termómetro, no hay que enojarse con el termómetro. Tiene que funcionar del modo más independiente posible y más serio técnicamente. ¿Hoy funciona así para vos? Hoy funciona mejor que en otras épocas. ¿Y seguirías en ese camino? Y obvio. ¿Quién quiere? ¿Para qué nos sirve otro INDEC? ¿Y cuál sería el rol de Cristina en el gobierno? Ser la vicepresidenta. Ser la vicepresidenta con todo lo que eso implica. Yo la verdad es que yo los veo a todos muy preocupados con ese tema. ¿Hablas todos los días? Sí, hablo mucho. ¿Y cada cuánto se juntan? No, todas las veces que podemos, Generalmente los fines de semana siempre nos cruzamos un par de horas para repasar todo. Y en la semana siempre nos vemos en algún momento. Lo que pasa es que ahora recién estaba chateando con ella, que te preguntábamos, te mandó un emoji, por ejemplo. Sí. No, pero bueno. Nos sorprende. Entre otras cosas somos... ¿Usa emojis o no? Cristina usa emojis. No, entre otras cosas somos seres humanos, digo yo, y entonces actuamos y hablamos como cualquier otro. Pero hoy, por ejemplo, ¿qué se mandaban? Digo, le estaba comentando qué hacía, que estaba acá. Le estaba diciendo, le dije, bueno, ahora te dejo porque estoy entrando en Telefe. Pero le estaba comentando cómo había sido el día. Yo hoy quedé muy impactado con el acto, con los científicos. Sí. Habla un poco de la enorme crisis que tiene la Argentina, ¿no? Es lógico, entenderás, Alberto, que te preguntemos por Cristina, por su importancia política. ¿Qué tipo de vicepresidenta te imaginas? Por ejemplo, ¿el Scioli de Néstor? No, es Cristina. Okay. Y a mí la verdad me pone muy contento que Cristina, porque Cristina solo puede ayudarme. Solo puede ayudarme. Y cuando vos igual mantenés las críticas, que digo, la verdad que eso es destacable, digo, no te desdeciste, dijiste justamente y sostenés lo que le criticaste. ¿Está hablado con ella? ¿Se enoja? A veces te manda un mensaje. O sea que el otro día me hicieron un reportaje en un diario, en un canal de cable de un diario, ¿no? Y me preguntaban sobre las autocríticas de Cristina. Y yo decía, la mayor autocrítica de Cristina soy yo. O sea, la autocrítica personificada. Claro, yo soy una autocrítica con patas, si quieren, que camina por las calles. La verdad es que ella... Fuiste el que estuviste en contra de sus políticas los últimos años y se lo manifestó. Y he sido y lo he dicho públicamente y no me he rectificado de ninguna de esas críticas, porque creo que lo que debemos hacer es aprender de los errores cometidos para no repetirlos y ser honesto y plantearlo de cara a la gente. Y yo la verdad lo digo, no para revisar el pasado ni para cargar culpas, porque también creo que seguramente muchos han sido errores cometidos de buena fe, con voluntad de salir adelante. Muchas veces hablando con Axel, él me dice, claro, vos me criticás esto, pero tené presente que este era el contexto. En este contexto, ¿qué podía hacer? Y la verdad le cabe razón muchas veces en eso, ¿no? En el contexto que se viene, Cepo, no. No, sí. Es imposible pensar en eso. Miren, la Argentina tiene un problema recurrente, que muchas veces necesita más dólares de lo que la Argentina genera. Cristina resolvió eso con el cepo. El cepo es lo mismo que poner una piedra que trabe una de las puertas de una puerta giratoria. Seguramente no te deja salir, pero tampoco te deja entrar. Y eso fue lo que pasó. Macri, ¿cómo lo resolvió? Macri lo resolvió tomando deuda. Y el daño fue infinitamente mayor. Que yo diga que Macri, con su solución, generó un daño mayor que el cepo, no lo hace valioso el cepo. Okay. Digo, son dos soluciones que a mí me parece no son buenas. Hablando de dólar, te puedo trasladar algo que decían en estas horas del gobierno, que cuando vos decís que el dólar está subvaluado, es como de alguna manera llamar a la gente que compre dólar ahora e iniciar una pequeña corrida cambiaria. Los que hacen eso son los que mandan publicar que yo pedí el default de las LELIQs. Esos son los que generan intranquilidad, cosa que yo nunca dije. La verdad, ¿qué es lo que yo le quiero llamar la atención a los argentinos? ¿Cómo usa sus recursos el Estado Nacional? Y entonces le digo a los argentinos tienen que saber que hoy en día en intereses del ELIX
pagamos más que un presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Pero con los intereses de la LELIX. Sí. ¿Es verdad o no es verdad que querés pagar jubilaciones o el Ministerio de Ciencia? Porque generó mucha confusión. No, pero para aclararlo. Está muy bien lo que preguntas, Virginia. En verdad lo que yo estoy planteando es hacer comparaciones. Que la gente entienda que con 10 días de intereses de la LELIX, puedo darle medicamentos a todos los argentinos. Ahora, está claro que las LELIX son un problema y que en realidad enorme. Y que en realidad no podrías hacer eso. Es que no puedo sacar ese dinero. Ahora, lo que sí hay que entender, para que no le mientan a la gente, es que si mañana los bancos dicen no renovar las LELIX, la Argentina va a tener que emitir 29.000 millones de dólares, el equivalente a 29.000 millones de dólares, para poder cubrir eso. Entonces, cuando dicen eso no es déficit fiscal, bueno, no es déficit fiscal hasta que el día que pase eso. Bien. El día que pase eso es un problema fiscal. ¿Y en estos días? Eso es una enorme bomba que hay que desactivar. No lo dije yo. Miren, durante todos estos años lo dijo Melconian, lo escribió Martín Lustó. Ahora resulta que todos se hacen los distraídos. Y yo lo que estoy tratando es de poner de relieve la bomba que han creado y la inequidad que esa bomba genera. Porque, insisto en este punto, lo que pagamos solo de intereses de la LELIX son 2 presupuestos de la provincia de Santa Fe. Ahora, un punto de intereses de la LELIX, un punto es equivalente al presupuesto de La Matanza. Vayan a ver cómo está La Matanza. ¿Les parece razonable eso? Totalmente bueno, pero en este camino nosotros lo que estamos haciendo es preguntando a distintas personas, porque está todo el mundo haciendo pronósticos, ¿no? Sí, no solamente las encuestadoras, sino toda la sociedad. ¿Quién gana? ¿A quién voto? Sí. Faltan 11 días para las PASO. Así que, Alberto Fernández, te queremos compartir nuestro poro electoral, lo hacemos con todos los candidatos. Fíjate, en esta ocasión contactamos a 5 empresarios. Ahí los vamos a conocer. Están Dardo Chiesa, de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos H. Toni, de la Federación Agraria, Rubén Manusovich, de Fede Cámaras, Rosario Ariganelo, de Ford Argentina, y Ricky Sarcani, por supuesto, de su marca Sarcani. Claro, le consultamos a Alberto sus predicciones para las PASO, para la general, ahí lo vamos a compartir en formato PRO, el PRO de histórico, y por supuesto para el balotaje. ¿Gana el oficialismo? ¿Gana la oposición? ¿Hay empate? Bueno, fíjate lo que pasa para la primaria según esta gente, por supuesto. A ver, 2 dicen que gana la oposición y 3 dicen que hay empate. Atención con esta situación. Eso en las PASO, pero ¿qué pasaría en las generales? Bueno, cambia. 2 dijeron que gana la oposición, 2 dicen que hay empate y 1 que gana el oficialismo. Y yo tengo que rematar, Alberto Fernández, a ver qué opina. En el balotaje, el oficialismo tiene 4 votos. Dirás, me falta un número. Bueno, el que falta es porque 1 votó que gana en primera vuelta. Van dando distintos resultados, por supuesto. Los PRO nos da así. ¿Ves un escenario así? ¿Ves un escenario de balotaje? Veo mucha gente equivocada. Eso es lo que veo. Pero no importa. No, yo no sé cómo va a terminar, porque la verdad esto se resuelve el día que vota la gente. Yo lo que veo es que la gente está absolutamente descontenta con lo que está viviendo. Sinceramente. Los datos que nosotros tenemos son muy distintos a estos números. Y no importa, porque la verdad es que no quiero tampoco entrar en esa discusión, porque no quiero pecar de soberbio, porque no quiero tampoco que nuestra fuerza se relaje, quiero que siga trabajando hasta el último día para juntar la mayor cantidad de votos. Pero nosotros estamos muy tranquilos, muy convencidos que el 10 de diciembre vamos a empezar a escribir otra Argentina. ¿Te podríamos hacer un ping-pong como para no hacer que sean respuestas tan extensas, pero que nos ubiques un poco en cómo sería tu gobierno? Algunas definiciones, ¿no? Definiciones, por ejemplo, ¿qué harías con las tarifas si fueras gobierno? Desdolarizarlas. Las tarifas tienen que ver directamente con los términos de riqueza de una sociedad. Esta sociedad no puede pagar estas tarifas. No puede. Está terminando con muchas cosas que son muy importantes. Está terminando con pymes, está terminando con comercios. La vez pasada hice un trecho en una ruta... Eso es plata para el Estado, ¿no? Digo, eso el Estado ahí va a tener que poner plata, ¿o no? Bueno, no lo sé. La pregunta es desdolarizadas, ¿con o sin ajustes? ¿Se ajustan o se congelan? Bueno, no, yo creo que congelarlas tampoco es una buena solución, porque ya se ha visto que no fue una buena solución, pero tampoco hay que seguir el ritmo del dólar, porque si el dólar se ajusta el 25%... Bueno, ahora está atrasado, así que... No, pero si de acá a diciembre se ajusta el 25% y ahora no están aumentando las tarifas con los aumentos que estaban pactados, porque han decidido pasarlo para después de octubre, ¿cuánto vamos a tener que pagar de acá a fin de año? Bien, queda planteada la pregunta. Intenta hacer un ping-pong, así vamos a tratar de avanzar. No, perfecto. ¿Impuesto a las ganancias, sí o no? No, el impuesto a las ganancias no deben pagarlo los que trabajan, pero también hay que aclarar que Macri nos va a dejar más de 6 puntos de déficit fiscal. Y por lo tanto, eso es algo que habrá que ir acomodando paulatinamente. Bien. Claramente, siempre lo he dicho, el que vive de un salario
No debe pagar. Habría que sacarlo. Un jubilado no puede pagar impuestos a las ganancias, es un disparate. Bien, retenciones. ¿Qué harías con las retenciones? Eliminaría todas las retenciones que puso Macri nuevas. Porque Macri a los productos industriales, por ejemplo, a los industriales, a las economías regionales. Macri hoy graba el olivo en San Juan, en La Rioja, en Catamarca, graba la pera y las manzanas en el Valle del Río Negro. La producción primaria es una situación distinta, ¿no? Es una producción distinta. Okay. Que yo creo que tenemos que ir haciendo lo necesario para aliviarles los costos y la producción, porque la verdad es que nosotros necesitamos que el campo produzca las cosechas que produce y liquide lo antes posible sus cosechas. Otro punto del ping-pong, si nos permitís, ¿algún tipo de reforma laboral es necesaria o ninguna? No, yo lo que quiero que entendamos que el problema de los costos laborales está dado por una economía que se ha achicado de un modo penoso. De todas maneras, es uno de los requisitos del Fondo Monetario. O sea, que que asuma una reforma laboral, dicen, habría que hacer o no la harías y te pelearías con el Fondo Monetario. ¿Por qué hay que pelearse con el Fondo? Mira, cuando yo negocié hace unos años con el Fondo, me pedían que privatice el Banco Nación, el Banco Provincia y el Banco Ciudad, que las tarifas las considere un gasto y no una inversión. Me pedían cosas con las que yo no estaba de acuerdo. Que las tarifas se dolaricen. Y le dije que no. Y pudimos firmar un acuerdo con el Fondo. Dos más rápido, a ver si nos entran. Educación. ¿Convocarías a una paritaria nacional de los docentes? Sí, definitivamente. Sí. Para mí la educación pública es un tema central. Yo soy hijo de la educación pública y enseño en las universidades públicas. Para mí, lo que nos hizo distintos como sociedad es la educación pública. Bien. Y no quiero renunciar en nada. Para mí la educación es una inversión, no es un gasto. Y la última tiene que ver con algo que nos fanatiza a todos, fútbol. Fútbol para todos, ¿vuelve, no vuelve o ya está? Primero voy a intentar que Argentinos Juniors tenga más adeptos. Sí, que es lo que necesito, convencer a los argentinos que allí hay un gran club. ¿Y entonces? Y no, lo que digo es que hay tantos problemas en la Argentina antes de dedicarse claro, por eso te lo hacemos al final. Pero... No, claro, hay que dedicarse, tantos problemas tengo pero que en principio no. No, en lo inmediato no está en mi agenda. Ahora, a mí me apena mucho que los argentinos ya hayan perdido la posibilidad de tener la alegría de ver su partido de fútbol el fin de semana. Y ojalá algún día podamos hacerlo, pero lo que digo es que hoy el problema de la Argentina es otro. Perfecto. ¿Qué dato conseguimos en las últimas semanas, no? ¿Sabés que nos enteramos que grabaste un disco con canciones? ¿Dos discos? Sí. Que no lo querés decir tanto y no lo publicaste a todos, ¿no? ¿Cuánto mostrás el disco que grabaste? ¿A quién se lo mostrás? A los que quiero y me quieren y... Perdón. ¿Qué tan orgulloso mientras responde yo voy a muy orgulloso, muy orgulloso. Con tu permiso, Alberto. ¿Y en algún momento nos vas a mostrar algún tema? Ni lo intentes. Esto está conectado. Sí. Permiso, yo no la sé ni tocar. Hacés muy bien. Adelante. Si no sabés tocarla, déjala ahí. ¿Te podemos pedir 3 acordes? ¿3 acordes? Bueno, 5 si querés. Si no, 5 ya te una canción completa. ¿Sabés si el tiempo a veces no toca una guitarra criolla? Despunta el vicio. Gracias. Bien. Para que sepamos todos, todas. Blackbird, el tema más maravilloso que hicieron los Beatles. Bueno, muchísimas gracias, Alberto Fernández. Intentamos ahondar un poquito en lo que es... Pero la próxima vez traigan una guitarra mejor. Muchísimas gracias a Bill Porcela también por estar acá.